Paz de Cristo, amados hermanos. Hola, ¿qué tal, amadas personas? Bienvenidos una vez más a Amor, Esperanza y Poder. Aquí somos discípulos apasionados por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con Juan Martínez. Encuentra mi canal como Juan Dios Martínez Ochoa y por favor suscríbanse al canal de Mari Rodríguez, la Iglesia del Dios Vivo. Es un canal de gran bendición, hermanos. Será de gran bendición para su vida, así como es de gran bendición para mi vida, con más de 600 predicaciones con el pastor que es mi tío, mi padre espiritual. Así que suscríbanse, hermanos, y vean esas predicaciones de mi tío que son de gran bendición. Al final de este video les dejaré dos predicaciones poderosas que las tituló mi tío El fuego del Espíritu Santo y el Maestro en la oración. Antes de comenzar quisiera hacer una oración. En este día, Padre amado, yo te pido que le abras, Señor, el entendimiento, Señor, que les abras la mente a las personas que verán este video. En el nombre de Jesús, Padre amado, ahora es hecho, Padre amado. Que les abras el entendimiento, Señor. Ahora es hecho, ato y reprendo a todo demonio inmundo, a todo espíritu inmundo, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que quieran hacer oposición, Padre amado. Ahora es hecho, los ato y los reprendo. Ahora, en el nombre de Jesús, ato y reprendo a todo brujo, a todo satanista, a todo adorador de la muerte. Ahora es hecho, ahora es hecho. En el nombre de Jesús, voy contra ellos, voy contra todo hechicero, todo brujo. Ahora, quedan atados, que quieran hacer oposición. Los ato y los reprendo. Ahora es hecho. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre amado. El tema de esta enseñanza se titula La Biblia, alimento espiritual. Entonces, amados hermanos, amadas personas, la Biblia no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. En sus páginas encontramos la sabiduría eterna, la guía para nuestra vida y el alimento de nuestro espíritu. Como dice en 2 Timoteo capítulo 3 en su verso 16 y 17, dicen así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en 2 de Timoteo, en el verso 16, dice así la frase: toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que significa que los textos bíblicos no son meramente palabras humanas, sino que han sido escritos bajo la guía del Espíritu Santo. La palabra inspirada proviene del griego theopneustos, que literalmente significa soplada por Dios. Esto implica que la Biblia es la palabra de Dios y como tal tiene autoridad divina. La frase y útil para enseñar resalta que la Biblia es una fuente de verdad y conocimiento. Nos enseña sobre la naturaleza de Dios, el camino de la salvación y los principios morales y éticos que deben guiar nuestras vidas. La frase para reprender indica que la escritura sirve para mostrar nuestros errores y pecados. No es solo un libro de afirmaciones positivas, sino que también controla y desafía nuestras acciones y pensamientos que no están alineados con la voluntad de Dios. La frase para corregir va un paso más allá de la reprensión. No solo señala lo que está mal, sino que también ofrece la solución y la forma de volver al camino correcto. La Biblia proporciona la guía para la corrección y el arrepentimiento. Entonces la frase para instruir en justicia significa que la escritura nos enseña cómo vivir de manera justa y recta ante los ojos de Dios. Nos muestra cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, en su verso 17, concluye diciendo que el propósito de la escritura es que la frase el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que la palabra de Dios, la Biblia, nos equipa para vivir una vida de servicio y obediencia a Dios. Nos prepara para realizar todas las obras que Dios ha planeado para nosotros. Entonces estos versículos nos enseñan que la Biblia es una revelación divina que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Nos educa en la verdad, nos corrige cuando nos desviamos, nos reprende cuando pecamos y nos instruye en cómo vivir de manera justa.
Es una herramienta esencial para el crecimiento espiritual y la madurez, preparándonos para servir a Dios y a los demás de manera efectiva. Cada palabra de la Biblia es como el maná que cayó del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. Es nuestro sustento diario, como nos enseña en Mateo capítulo 4, en su verso 4, dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje ocurre después de que Jesús es llevado en el desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. El diablo le insta a convertir piedras en pan para saciar su hambre física. Pero Jesús responde con este versículo: el hombre no vive solo de pan. Jesús también cita en Deuteronomio capítulo 8 en su verso 3, donde también dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta afirmación recalca que nuestra existencia no se limita a las necesidades físicas y materiales. El pan presenta nuestras necesidades básicas: comida, refugio y seguridad. Pero Jesús nos dice que hay algo más esencial, algo más poderoso, amados hermanos, amadas personas, algo más grande, que es la palabra de Dios. No somos solo cuerpos físicos, también somos seres espirituales. Necesitamos alimentos para ambos aspectos de nuestra vida, el físico y el espiritual. Entonces, la frase palabra que sale de la boca de Dios no se refiere solo a las escrituras escritas, sino a toda revelación divina. Incluye la Biblia, pero también la guía personal, la oración, el ayuno y la comunión con Dios. Así como el cuerpo necesita pan para sobrevivir, el espíritu necesita nutrición espiritual. La palabra de Dios nos da vida, dirección y propósito. Jesús no niega la importancia del pan físico, pero enfatiza que la palabra de Dios es superior. No vivimos solo para satisfacer nuestras necesidades materiales, sino para cumplir el propósito de Dios. La lectura y el estudio de la Biblia son esenciales. En el Salmo capítulo 19, en su verso 7, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia nos nutre y nos transforma, amados hermanos, amadas personas. Debemos priorizar la lectura de la Biblia y la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Alimentar nuestro espíritu es tan crucial como alimentar nuestro cuerpo. Ambos necesitan atención. Entonces, en este versículo de Mateo, en su capítulo 4, en su verso 4, nos recuerda que somos seres espirituales y que necesitamos la palabra de Dios para vivir plenamente. No solo de pan vive el hombre, sino de la verdad y la sabiduría divina que nos nutre y nos guía. Leer la Biblia entonces es entrar en comunión con el Señor. En Hebreos capítulo 4, en su verso 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La frase viva y eficaz. La palabra de Dios no es un conjunto estático de escritos antiguos, es dinámica y activa. Significa que está viva, porque es eterna y siempre relevante, y eficaz, porque tiene el poder de cambiar vidas y circunstancias. No es solo para leer, sino para experimentar y vivir. La frase más cortante que toda espada de dos filos. Esta metáfora indica que la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar profundamente en nuestro ser, más allá de cualquier barrera física o espiritual. Puede revelar verdades profundas y realizar una cirugía espiritual, cortando lo que es necesario para nuestra sanación y crecimiento. La frase penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios distingue entre el alma, que es nuestra mente, voluntad y emociones, y el espíritu, que es nuestra parte que se conecta con Dios.
Puede llegar a las partes más íntimas de nuestro ser, tocando y transformando todos los aspectos de nuestra vida. La frase, las coyunturas y los tuétanos. Estas palabras representan lo más profundo y esencial de nuestro ser físico. Así como los tuétanos son la parte central de los huesos, la palabra de Dios llega a lo más central y esencial de nuestro ser espiritual. La frase discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad única de revelar nuestras verdades, motivaciones y deseos. No podemos esconder nada de ella. Todo queda expuesto ante su luz. Entonces, en este capítulo de Hebreos capítulo 4, su verso 12, que acabamos de leer hace un momento, nos enseña que la palabra de Dios es una fuerza transformadora y discernidora que puede influir en todas las áreas de nuestra vida. No desafía a acercarnos a ella con reverencia y disposición para hacer cambios, permitiendo que penetre en nuestro corazón y espíritu y así ser moldeados según la voluntad de Dios. Nos desafía entonces a acercarnos a ella con reverencia y disposición. Alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, nos fortalecemos contra las tentaciones y las pruebas de este mundo. En Efesios capítulo 6, en su verso 17, dice así: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte de la armadura completa de Dios para resistir en el día malo. El yelmo de la salvación. El yelmo es una pieza de la armadura que protege la cabeza del guerrero. En términos espirituales, representa la protección para nuestra mente. Nuestra mente es vital, ya que de ella surgen nuestros pensamientos y decisiones. Por lo tanto, debemos protegerla de los pensamientos negativos, preocupaciones y temores. Al tomar el yelmo de la salvación, aseguramos que nuestra mente esté llena de pensamientos positivos y esperanzadores. Al centrarnos en las promesas de Dios, en su amor y fidelidad, podemos confiar en que Él siempre está con nosotros, guiándonos en el camino de la vida. La espada del Espíritu, amados hermanos, amadas personas, es una imagen poderosa. Representa la palabra de Dios, que es nuestra guía y arma en la lucha espiritual. Esta espada es más afilada que cualquier espada física, porque penetra profundamente y tiene un alcance más allá de lo visible. La palabra de Dios nos muestra el camino hacia la salvación, revela la verdad y la justicia divina, y nos instruye en cómo vivir de manera justa y obediente. Al conocer las Escrituras, podemos discernir entre la verdad y la mentira, y tomar decisiones sabias basadas en la voluntad de Dios. Y en la aplicación en nuestra vida, para aplicar Efesios 6, capítulo de 6, en su verso 17, en nuestra vida debemos proteger nuestra mente con pensamientos positivos y centrarnos en las promesas de Dios. Estudiar y conocer la palabra de Dios regularmente. Usar la palabra como nuestra espada en la lucha contra el mal y las tentaciones. Dejar que la palabra de Dios penetre en nuestras almas y transforme nuestros corazones. Entonces este versículo de Efesios capítulo 6, en su verso 17 que acabamos de leer, nos insta a equiparnos con la armadura espiritual, el yelmo de la salvación, para proteger nuestra mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para luchar contra las fuerzas espirituales. Pero, ¿cómo podemos leer la Biblia de manera que realmente alimente nuestro espíritu? Les quiero dar algunos consejos, amados hermanos, amadas personas. Y el número 1 es: ora antes de leer. Pídele a Dios que te guíe y te dé entendimiento. El número 2 es: lee con regularidad. Haz de la lectura bíblica una parte esencial de tu rutina diaria. Número 3, medita en lo que lees. No te apresures, tómate el tiempo para reflexionar sobre el significado de los versículos. Necesitamos tener esa meditación hacia los versículos de la Biblia, amados hermanos, amadas personas. No nomás es leerla, sino meditarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Número 4 es: aplica lo que aprendes. La Biblia no es solo para ser leída, sino para ser vivida. Hay que buscar maneras de aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida cotidiana.
La número 5, compártela con otros. La palabra de Dios está destinada a ser compartida. Habla con otros sobre lo que has leído y cómo te ha impactado. Pero lo más importante es entenderla, es buscar, escudriñar y es ponerla en práctica en nuestra vida diaria, amados hermanos, amadas personas. Entonces, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y consuelo. En ella encontramos la promesa de salvación, el amor incondicional de Dios y la esperanza de la vida eterna. Como dice en el Salmo capítulo 119, en su verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La frase lámpara es a mis pies tu palabra. Imagine, amado hermano, amada persona, caminar en la oscuridad de la noche sin ninguna fuente de luz. En tiempos antiguos, las personas llevaban lámparas de aceite para iluminar su camino. El salmista compara la palabra de Dios con esa lámpara. La Biblia nos guía y alumbra nuestro sendero en momentos de confusión, incertidumbre o dificultad. Como una lámpara a nuestros pies, la lámpara de Dios nos muestra dónde poner cada paso. Nos ayuda a evitar obstáculos y a no tropezar en la oscuridad de la vida. Lumbrera mi camino. Una lumbrera es una lámpara que ilumina una habitación entera. No solo alumbra nuestros pies, sino también todo el camino. Todo nuestro camino, amados hermanos, amadas personas. La palabra de Dios no solo nos guía en decisiones individuales, sino que también ilumina nuestra vida en general. Nos da dirección y un propósito. Entonces, porque sin dirección, nuestra vida es como caminar en la oscuridad sin una luz. Pero al seguir la palabra de Dios, tenemos claridad y también tenemos seguridad. Entonces, en la aplicación en nuestra vida, hay que leer la Biblia regularmente. Al igual que una lámpara necesita aceite para brillar, necesitamos también nosotros nutrirnos de la palabra de Dios a diario. Hay que meditar también en lo que leemos. No basta con leer, reflexionar sobre las verdades que encontramos. La Biblia es más que información, es revelación. Entonces hay que vivir la palabra de Dios. No solo hay que estudiarla, sino hay que vivirla, obedeciendo las enseñanzas y aplicándolas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Entonces el Salmo 119 en el verso 105 que acabamos de leer nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra guía constante, como una lámpara y una lumbrera. Ilumina nuestro camino y nos ayuda a vivir una vida plena y significativa. Entonces, que nos enseñe Dios, que nos guíe, pero nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y poner en práctica lo que leemos, lo que vemos, amados hermanos, amadas personas, porque la Biblia es un instructivo de cómo hay que vivir. En Mateo capítulo 24, en su verso 35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La eternidad de la palabra de Dios nos asegura que sus promesas son inmutables y fieles. En un mundo de cambios constantes, la Biblia permanece como un ancla, siempre firme de nuestra fe. La frase "el cielo y la tierra pasarán". Jesús comienza con una referencia de la naturaleza transitora del mundo físico. El cielo y la tierra, como los conocemos, están sujetos a cambio y eventualmente llegarán a su fin. Esta parte del versículo nos recuerda la finitud de todo lo material y lo terrenal. La frase "pero mis palabras no pasarán". En contraste con la temporalidad del mundo físico, Jesús afirma la eternidad de sus palabras. Sus enseñanzas, promesas y mandamientos no están sujetos a la misma caducidad que las cosas materiales. Las palabras de Jesús son eternas y permanecerán incluso cuando el mundo tal como lo conocemos haya desaparecido. Entonces, la confianza en las promesas divinas. Podemos confiar en que las promesas de Jesús son seguras y verdaderas.
Aunque todo lo demás fallo cambie, las palabras de Jesús son una roca sólida en la que podemos apoyarnos. Y en la prioridad de lo espiritual sobre lo material. Este versículo nos invita a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante. A menudo nos preocupamos por las cosas materiales y temporales, pero Jesús nos recuerda que debemos enfocarnos en lo eterno y en su palabra que nos guía hacia la vida eterna. Entonces, en centrarse en lo permanente. Debemos esforzarnos por invertir en lo que es eterno, como nuestra relación con Dios y el crecimiento espiritual, en lugar de centrarnos exclusivamente en lo temporal. Construir también sobre fundamentos sólidos. Al vivir según las enseñanzas de Jesús, construimos nuestra vida sobre un fundamento que no puede ser sacudido por los cambios del mundo. Entonces en Mateo capítulo 24, en su verso 35 que leímos, nos asegura que aunque el mundo físico es temporal, la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús son eternas y constituyen la base sólida sobre la cual podemos construir nuestra vida diaria, amados hermanos, amadas personas. Entonces es muy importante estar siempre conectados con Dios. Es muy importante siempre estar leyendo las Sagradas Escrituras, aprendiendo sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sobre lo que Dios quiere, cómo nosotros vivimos. Dios quiere que vivimos de tal forma, amados hermanos, amadas personas. Entonces, esta palabra espero que le haya hecho de gran bendición, que no nomás es alimentar nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro físico, sino también alimentar nuestro ser espiritual, amados hermanos, amadas personas. Es muy importante estar siempre obedeciendo la palabra de Dios. Entonces quisiera hacer una oración final. Padre amado, en este día te pido, Padre, que esta palabra les haya penetrado el alma, Señor, los tuétanos, los huesos, Padre amado, a mis amados hermanos, a mis amados hermanos, a mis amadas personas que vieron esta enseñanza, este video. En el nombre de Jesucristo ahora has hecho, Padre amado. Ponles el hambre y la sed, Señor, de leer tu palabra, de buscarte, de orar, de ayunar, Señor, de estar, Señor, cerca de ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora has hecho, Padre amado. Gracias, Padre amado, porque solamente tú lo haces, Señor. Dales paz, dale tranquilidad, Señor. Sánalos, libértalos, Señor. Sácalos de esas cárceles espirituales. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo a todo demonio inmundo y a todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús que quiera hacer oposición, los ato y los reprendo. Ahora, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre amado. Ato y reprendo a todo brujo, a todo satanista, a todo hechicero, a todo adorador de la muerte. Declaro ahora, Señor, que tú eres nuestra roca, Padre amado. Los reprendo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Ahora es hecho, quedan atados y reprendidos ahora. Ahora, todo brujo, todo satanista, todo adorador de la muerte, todo hechicero, ahora, en el nombre de Jesús que quiera hacer oposición, ahora es hecho. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Levanto bandera, en el nombre de Jesucristo, gracias, Padre amado. Voy contra todo demonio inmundo, ahora es hecho, en el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Sánalos, Señor, libértalos, Señor, que lean las sagradas escrituras, Padre amado, que las estudien, Señor, que las repasen, Padre amado. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado. Amén. Que Dios mucho me los bendiga.